Adelante, Martín. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Simplemente complementar a los antecedentes que comentaba Cristian. A mí me gusta realmente presentarme siempre con mi propósito personal, digamos, pues la verdad es que en cualquier ámbito en el que uno está, uno es persona y a uno me gusta presentarme integralmente como padre de familia. Tengo una familia numerosa, tengo 8 niños. Estoy casado hace más de 25 años, 26 para ser preciso. Y bueno, y como indicó Cristian, tengo amplia experiencia, digamos, tanto ejecutiva como académica y consultoría, pero yo diría por encima de todo me apasiona ayudar a las personas y a las empresas en la resolución de problemas complejos. O sea, es algo que realmente me moviliza a tratar de estar actualizado en el campo que mencionaba Cristian, tanto el ámbito, digamos, de lo que podemos hablar de la transformación integral del negocio, que tiene que ver con lo estratégico, también con lo organizacional y cultural, obviamente con la complejidad, digamos, que puede venir dado, donde obviamente también un campo de experiencia, donde además le dedico un buen rato al tema académico, es el tema marketing, que como veremos hoy, en mi opinión, está viviendo un cambio fundacional, digamos, ¿sí? Así que bueno, espero con eso poder compartirles un poco una experiencia, ¿no? Esto, digamos, tiene un tono más, llamemos académico, pero de charla, ¿no es cierto? Y que busca empezar a instalar estos temas, ¿no es cierto? Y que ojalá sean de utilidad, pensando justamente en un campo donde muchos de ustedes están emprendiendo o ya tienen una pyme funcionando, donde están pensando cuál va a ser su próxima etapa en este desarrollo digital, que además es imperativo, ¿no? Hay algunos que lo eligieron y otros que simplemente los empujaron para hacerlo, digamos, porque obviamente eso es lo que nos ha ocurrido, sobre todo a partir de estos últimos 2 años. Así que un poco ese es el objetivo. Yo para eso, bueno, tengo una pequeña presentación que les voy a compartir, pero pretendo que también sea interactiva. Vamos a tener un espacio pues para preguntas y diálogo. Además, como somos un grupo íntimo, bastante íntimo, creo que da perfectamente para una rica interacción, digamos, como parte de la presentación, si les parece. Ojalá que le puedan aprovechar y bueno, que podamos sacar el mayor rédito un poco de todo esto que estamos viendo. Lo que a mí me estoy viendo y un poco estoy queriendo transmitir es esto, que los cambios en marketing con una mirada de negocios, ¿no? Una mirada de marketing, digamos, integral y no comunicacional, está siendo atravesada, obviamente, por una realidad tecnológica que atraviesa el negocio y que nos está cambiando el trabajo, digamos, en marketing, y eso tiene profundas implicancias, digamos, y un poco la idea es esto, llevarlo al plano de qué estamos haciendo. No, estoy ahora, me metí como entré un... ¿Se está escuchando bien? Escucho un ruidito de fondo. Bien, entonces, simplemente para poder partir la reflexión, es un poco el primer tema que quiero instalar es: los negocios han cambiado en una forma dramática y disculpen, voy a habilitar el video, por lo menos porque me parece mejor que ahora sí. Un segundo, voy a volver a presentar. Ahí está. Entonces, si estuviéramos parados en el año 2008, y si nos hubiéramos imaginado que nos íbamos a subir al auto de un extraño, ¿no es cierto? Movernos de un lado hacia el otro simplemente con alguien que no conocemos, gracias a una aplicación que además me va a tarificar en función de una demanda que va a haber, ¿no es cierto? Y de la disponibilidad de autos que hay disponibles, ¿no es cierto? Hoy lo vemos como normal, pero en la práctica, si nosotros nos ponemos a reflexionar, esto es algo que hace simplemente un poco más de 10 años, y digo 2008 porque Uber nace en el año 2009. En realidad yo creo que esto ha escalado mucho más en los últimos 5 años, pero quiero ser más riguroso en decir que Uber realmente nace en el 2009. O sea, no hace tanto tiempo pensar en estos modelos distintos, de la forma en la que
nos movemos y que eso tiene, digamos, profundas implicancias, consecuencias, digamos, en cómo se desarrolla el negocio, cómo el negocio de la movilidad, del transporte, por ejemplo, se va dando, ¿no? Nos parece hoy normal, pero gracias a esta tecnología, el cambio realmente que tenemos es sin precedentes, ¿no? Eso es un poco el primer punto para reflexionar, ¿no es cierto? Que es algo que normalizamos, y como consecuencia de esto, lo que estamos viendo es que obviamente la tecnología está cambiando el mundo de los negocios, ¿no? Hoy yo diría que el concepto de transformación digital es ampliamente utilizado, y yo diría hasta nadie discute que la transformación digital es importante. Ahora, la pregunta es si tenemos una profunda comprensión del impacto que tiene la tecnología en mi negocio, en mi modelo de negocio y cómo construyo valor en el cliente, que es una pregunta que va un poquito más abajo de la superficie. La transformación digital finalmente es una disciplina que responde y que hoy obviamente está muy instalada como una prioridad en todo el mundo, pero acá vamos un poquito más a entender qué ha pasado y sobre todo qué consecuencias tiene. Si pensamos en los últimos 2 años, hay empresas que han desaparecido del mapa, digamos. ¿Por qué? Porque la tecnología nos obligó a transformarnos, ¿no? Pensemos tanto en el campo educativo como en el campo del retail, en el campo del servicio, en el campo digamos, de la gastronomía. ¿Sí? ¿Cómo se ha modificado, ¿no es cierto?, a partir de la tecnología? Y bueno, desde ahí cómo se ha tenido que necesariamente producir esa adaptación, ¿cierto? Entonces, desde ahí un poquito quiero partir la charla y la reflexión, ¿no? Y entender un poco más de fondo por qué es esto del impacto, digamos, de la tecnología en el negocio y por qué, digamos, ¿no es cierto? Lo primero a tener presente es que, digamos, hay un cambio en la arquitectura del modelo de negocio. O sea, acá lo que está pasando es que si vamos a un ejemplo, por ejemplo, seguimos con el caso del retail, los malls. Los malls básicamente es un negocio inmobiliario, es un negocio donde los grandes activos están puestos en los activos físicos, en los metros cuadrados disponibles, con excelentes ubicaciones, digamos, para poder atraer al público y desde ahí crear experiencias con, obviamente, marcas líderes dentro del lugar. Un modelo de retail online cambia absolutamente la arquitectura en la forma en la que construye valor, que tiene mucho más que ver con las plataformas, con la posibilidad de acceso, digamos, a un amplísimo surtido, y donde la logística obviamente cobra un valor enorme, pero donde los activos físicos, digamos, como las tiendas, digamos, cambian. Entonces, la arquitectura, la estructura, digamos, de cómo se da el negocio, cambia absolutamente. El estado de resultados nos cambia. Yo sé que algo, inclusive, que Cristian ya les compartió. Simplemente me quiero agarrar de la charla primera que tuvimos, y que la pueden ver, dicho sea de paso, en la plataforma centercity.com, pero donde está este tema, ¿no? Si nos cambia la ecuación de cómo generamos resultados, ¿no? Y esto es fundamental para entender realmente cómo estamos redefiniendo nuestro modelo de negocio y cómo construimos valor al cliente. Ese es el rol esencial que hace marketing bajo una lógica fundamental, una lógica estratégica, ¿no es cierto? El otro tema que también Cristian mencionó en su charla, pero del cual me quiero tomar, es este fenómeno de la exponencialidad, que tiene que ver con el cambio de velocidad, dirección y, por supuesto, como impulsora a la rentabilidad. La exponencialidad tiene que ver con claramente cambios tecnológicos, ¿no es cierto?, que cuestan comprender. Digamos, si nosotros venimos en una mirada lineal en nuestra proyección de negocio, la exponencialidad simplemente no la entendemos por la velocidad que se da y además por los cambios que se dan, ¿no es cierto? Entonces, el entender que esas lógicas simplemente en base a nuestra experiencia de negocios tradicionales no es proyectable, también requiere una adaptación, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que a veces cuesta tanto entender, digamos, más allá, digamos, de los conceptos, ¿cierto?, por qué nos está cambiando tanto los fundamentos del negocio, ¿verdad? Bueno, y finalmente está este fenómeno que es la deconstrucción de la cadena de valor. Y acá nuevamente estoy un poquito teórico, pero es importante entender por qué. Que es
A ver, básicamente la cadena de valor es cómo le entregamos a través de las actividades claves, digamos, valor al cliente. ¿Qué ha pasado? ¿No es cierto? Digamos, hoy no necesariamente las empresas que construyen valor a través de la integración en cada uno de esos pasos de la cadena de valor son los ganadores de la industria. ¿Por qué? Porque la tecnología lo está cambiando. Un buen ejemplo de esto, se los voy a dar, es el caso de Corner Shop con la última milla. Nosotros siempre pensábamos que el retailer es quien obviamente cuenta con la mayor ventaja para, dado el conocimiento de sus clientes y dada la gestión que tiene de la logística, para poder ser quien obviamente le entregue los productos a su cliente final. ¿Qué pasó? Corner Shop lo que hace es, gracias a la tecnología, irrumpe y lo que hace es deconstruye la cadena de valor, es decir, toma una parte de la cadena de valor que Walmart, por ejemplo, le entrega a su cliente y la toma Corner Shop y la formula a través de un modelo, de una aplicación y de una tecnología que permite tomar valor. Por eso es que en estas ecuaciones, digamos, muchas de las empresas, sobre todo tradicionales, les ha costado mucho adaptarse y lo que hacen es buscar terminar adquiriéndolo, como Walmart intentó, por ejemplo, hacerlo con Corner Shop, que no se pudo, básicamente por temas de fiscalía, digamos, de ley anticompetencia, digamos. Pero básicamente fue eso, ¿no? Entonces, primero entender los impactos de la tecnología y por qué nos está cambiando los fundamentos de cómo construimos valor en mi negocio y me quiero centrar, obviamente, en cómo cambia esto nuestro trabajo como marketing, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, marketing lo que busca como esencia es, digamos, conectar las necesidades, digamos, de nuestros clientes con el valor que yo pueda dar y justamente generar esa articulación, esa adaptación o esa creación nueva, digamos, a partir de esa conexión con aquello que los clientes están necesitando. Y lo que está pasando es que fundamentalmente los cambios que se han dado a través de la tecnología están redefiniendo esos aspectos sobre los que marketing crea valor a sus clientes, ¿no? Básicamente, ¿en qué aspectos cambia esto? En tres grandes temas. Uno es fundamentalmente el cambio de la forma en la que, por un lado, los clientes esperan que les agreguemos valor, ¿no es cierto? ¿Qué cambios de hábitos ha habido? Acá tenemos que detenernos en los últimos 2 años, porque estamos reescribiendo la historia en cierto sentido, de qué era importante para los clientes, ¿no? Y nuevamente, cómo la tecnología cambió nuestros hábitos, ¿no? Desde los hábitos que hemos tenido de consumo de medios en línea, que ha cambiado brutalmente, digamos, a partir de, obviamente, el hecho de estar encerrados más tiempo, desde lo que yo espero de un retailer en la medida que yo ya tengo acceso a un Amazon, un Alibaba, con tiempos de respuesta, o Mercado Libre con tiempo de respuesta 24 horas, yo del retailer no espero menos, digamos, en Chile, ¿no es cierto?, de la Polar o de quien sea. Entonces, expectativas cambian nuestros hábitos y todo esto redefine cómo finalmente comprendo y recreo valor hacia los clientes. Punto 1. Punto 2 es la explosión de datos en forma masiva, que por un lado es algo que es conocido y sabido, también trae enormes desafíos, que es, los datos hoy vienen a través de videos, de voz, por supuesto de texto. ¿Cómo se integra todo eso y se le da una lógica para que después además esos datos sean inteligentes para poder entregarle una mejor propuesta de valor al cliente? Eso es un enorme desafío, también para marketing. Y el tercer gran fenómeno es el de la automatización, donde hay procesos que están replanteándose, donde vemos que hoy, sobre todo en ciertos campos, me quiero detener después un poquitito más en la charla en eso, cómo la automatización, gracias a la inteligencia artificial, nos permite efectivamente ya hacer que ciertas tareas que eran más rutinarias y manuales, digamos, dentro de marketing, hoy obviamente ya pasan a estar automatizadas, ¿sí? Eso básicamente como grandes temas, ¿no es cierto? Y esto básicamente lo que hace es nos redefine, digamos, las herramientas con las que operamos en marketing, ¿no? Entonces, acá, si volvemos a lo esencial de lo que es marketing, y por eso lo que hablamos del título de la charla, que es el cambio esencial, es porque la esencia de marketing en ciertos aspectos sigue estando basada en cómo interpreto
las necesidades de mis clientes, segmentos de clientes, ¿no es cierto? Lo que podríamos definir como segmentación y targeting, ¿no es cierto? ¿Qué propuesta de valor le voy a ofrecer? Y cómo articulo, ¿no es cierto?, esa propuesta de valor en distintas variables. ¿Cómo le voy a ofrecer un producto adecuado en un sentido amplio? Hoy un producto es más una solución, una experiencia que simplemente un producto físico, ¿no es cierto? ¿Cómo le voy a entregar, obviamente, una comunicación en forma adecuada, el canal de venta y, por supuesto, los precios, ¿no? Lo que histórico o tradicionalmente se define las 4P. Bueno, eso está cambiando y lo que estamos viendo es que vamos hacia lo que llamamos un nuevo marketing mix digital, ¿sí? O sea, desde lo esencial, la forma en la que se tienen que articular esas variables, cómo las conecto, sobre todo con herramientas tecnológicas, para poder de verdad conectar mejor en esa necesidad que tiene el cliente y donde desde el valor esperado que le entregan las marcas y los productos está cambiando, ¿sí? Y acá básicamente simplemente cuando hablo de marketing mix digital simplemente quiero hacer una aclaración, que es que el marketing digital como concepto tiene una connotación que tiene más que ver con comunicación digital y a veces hasta en un extremo, me pasa además por mi experiencia también académica y de consultoría, hablamos de comunicación en redes digitales, que es una parte que es importante, pero que es una parte del todo. Acá lo que estamos hablando es redefinir el marketing mix completo dentro del cual la comunicación, ¿no es cierto?, es una parte y bueno, desde ahí es donde entramos. Entonces, en ese sentido, creo que la lógica es bastante más amplia e integrada, digamos, de cómo se plantea, ¿sí? Muy bien. Ahora, me quiero detener entonces unos minutitos simplemente en cómo, ahora sí, dentro de estos cambios, digamos, que son amplios, obviamente hay temas de datos, ¿no es cierto?, hay temas de automatización. Me quiero detener justamente en el tema de la inteligencia artificial. Cómo la inteligencia artificial, el crecimiento de los datos, se vincula con este fenómeno, digamos, de la inteligencia artificial, específicamente en marketing. Para eso, simplemente comentar que la inteligencia artificial no es nueva, tiene más de 50 años, nace desde Turing, digamos, en un análisis, digamos, de preguntas-respuestas desde el humano hacia la máquina, hacia el computador, y desde ahí se empieza a aprender, digamos, respuestas, ¿no?, y mejoras, digamos, en lo que la máquina puede resolver, ¿no es cierto?, en términos de desafíos, y llegamos también hace un buen tiempo a una definición que me parece importante, simplemente para entender nuevamente un concepto de inteligencia artificial que es tan de moda, digamos, pero donde tal vez pensamos que es una cuestión futurística, nueva, y no es tan nueva, y básicamente tiene una definición conceptual, que es lo que usamos también en marketing, que es básicamente le pedimos que los sistemas realicen acciones que si fueran realizados por nosotros, por humanos, serían consideradas inteligentes, es decir, permitimos que la máquina responda de una forma en la que podríamos hacer en forma inteligente los seres humanos. ¿Sí? Eso es básicamente inteligencia artificial. Y básicamente las fuerzas que intervienen, no voy a entrar en detalle en esto, en el curso que damos sí entramos más a detalle en esto, es cómo finalmente logramos que esto cobre fuerza digamos, en marketing gracias a los algoritmos, al desarrollo, digamos, que se ha ido dando de los algoritmos, las redes que permiten conectar distintos puntos o nodos, digamos, ¿no es cierto?, y los datos, que obviamente veíamos que vienen de el e-commerce, los medios digitales, todo el ecosistema digital donde el consumidor ha dejado cada vez y sigue dejando cada vez más huellas digitales, ¿sí? Bueno, desde ahí es de donde surge. Y lo otro concepto importante, antes ya de entrar a cómo se aplica en marketing, es una distinción que es importante conocer, que es, a ver, por un lado, la inteligencia artificial es lo que les indicaba anteriormente, ¿no? Resolver una tarea considerada inteligente por el hombre, ¿no es cierto? Y que es, digamos, abarcativa de otros dos conceptos que son muy utilizados, digamos, también dentro de la especialidad, que es el machine learning
que es más específico. Básicamente lo que hace es describe el proceso de cómo las máquinas van aprendiendo. Es decir, acá hay todo un fenómeno de ir incorporando y mejorando, ¿no es cierto?, desde las imágenes, la interpretación y mejora para justamente llegar a que realmente las respuestas sean inteligentes en sí, ¿no es cierto? Y hay otro fenómeno relacionado que es el de Deep Learning, que es aprendizaje profundo, que, digamos, tiene que ver con resolución fundamentalmente de problemas más complejos. Aquí el caso más emblemático a nivel mundial, por lo menos en el campo del marketing, es el caso de Watson, de IBM, que es básicamente un sistema de inteligencia artificial que ha podido resolver o responder preguntas complejas, e inclusive, bueno, la anécdota es que participó en un concurso, digamos, de estos de respuestas y preguntas y ganó el $1 millón, digamos, por las preguntas y respuestas, ¿no es cierto? Entonces, digo, aquí hay todo un fenómeno que se va dando y el punto es que todo esto tiene aplicación con marketing, ¿no es cierto? Y fundamentalmente esto se da gracias un poco a lo que ya estábamos explicando, digamos, en cuanto a cambios, sobre todo a partir de, por un lado, las expectativas que tienen los consumidores y el crecimiento realmente exponencial que tenemos de datos, ¿cierto? ¿En qué se refleja hoy los cambios en marketing gracias a la inteligencia artificial? Primero, en la personalización. O sea, aquí hay un gran campo, digamos, que es la posibilidad de satisfacer necesidades cada vez más específicas en forma masiva, sin tener costos incrementales. Esto básicamente la automatización que podemos tener, esto no es para todas las empresas, ¿no es cierto? Pero sí hay toda una definición de cuál es el nivel de personalización que puedo entregar en productos. Cuando entrego productos digitales, hoy el nivel de personalización que puedo estar logrando es máximo. Digamos, pensemos en Netflix, lo que nos ofrece a nivel de, digamos, de producto, digamos, la experiencia que tenemos es absolutamente personalizada entre cada uno de los que estamos presentes en esta sala, digamos, ¿sí? Pero eso básicamente tiene que ver con cómo la tecnología, según el tipo de producto en el que estoy, me va a permitir adaptar la estrategia a cada cliente en forma eficiente. Eso es lo importante, ¿no es cierto? Eso es un gran campo, digamos, de impacto que tiene la inteligencia artificial. El segundo tiene que ver con la gestión de datos, ¿no? La posibilidad de realmente administrar un volumen masivo de datos. También permite esta integración que yo mencionaba antes, imágenes, voz, texto, y de ahí ponerle una analítica más contextual que permita a esos datos ponerle luego, digamos, inteligencia para poder ir separando de lo que es el ruido, digamos, porque el gran problema que hay es que dentro de la masa de datos hay enorme ruido. Entonces, ahí es donde hay un gran desafío y también hay un gran avance al respecto. Voy a comentar igual algún ejemplo que pueda ayudar en esta línea, ¿cierto? Y finalmente está la ejecución en tiempo real de estrategias, o sea, la idea que podemos tener de realmente entregar soluciones a medida y que además puedan ser adaptadas según la necesidad del cliente en el momento en que el cliente lo necesita, ¿no es cierto? Definitivamente es parte de lo que se puede ir dando, ¿no es cierto? Nuevamente aquí el campo de, digamos, lo que son las plataformas digitales ya lo tienen muy avanzado. Mencionar Spotify, ¿no es cierto? Donde realmente hoy la solución que tenemos es personalizada en tiempo real y además es no lineal, o sea, yo lo puedo elegir en el momento que quiero, o sea, entonces desde ahí es donde el concepto, digamos, también de solución también va modificándose. Todos estos son campos donde vamos avanzando como terreno dentro de lo que es justamente la inteligencia artificial aplicada en el marketing. Pero veamos un poco más cómo se aplica esto, digamos, en qué tipo de herramientas específicas lo vamos trabajando. Lo primero que podemos ver es el fenómeno, digamos, del servicio al cliente, ¿no es cierto? En el servicio al cliente, digamos, lo podemos ver a través de, por ejemplo, las mejoras que hemos observado que se dan en los chatbots, ¿no es cierto? Básicamente, el chatbot hoy se ha ido mejorando y sigue creciendo. Mencionar que, por ejemplo, Facebook ya hoy está integrando chatbots con e-commerce. O sea, yo puedo chatear y ahí mismo directamente ya puedo
irme a comercio electrónico de forma directa, ¿no? Entonces vemos que el nivel de avance es mayor, digamos, cada vez más en el servicio al cliente, ¿verdad? Por otro lado, la automatización de tareas, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy hay cierto tipo de anuncios que, por ejemplo, Google genera en forma automatizada. Nosotros, por ejemplo, en Gmail recibimos una serie de anuncios que tienen que ver con una analítica de textos e imágenes de nuestros propios correos electrónicos, que va absolutamente automatizado gracias a la inteligencia artificial que Google aplica, digamos, en su propia herramientas, digamos, de anuncios, para poder customizar y automatizar ciertas comunicaciones que recibimos, por ejemplo, en nuestros correos electrónicos, ¿no es cierto? La gestión y analítica de datos, voy a entrar después un poquito más a detalle de cómo, por ejemplo, en el campo del servicio, ¿no es cierto?, la hotelería, por ejemplo, ya podemos tener modelos más predictivos en función de comportamientos de cliente y sus distintas señales que obtenemos, ¿no?, de distintos puntos de información, para poder entender, por ejemplo, la probabilidad de retención que podemos obtener, digamos, de ese cliente, o la probabilidad de que se nos fugue un cliente, ¿no es cierto?, como cliente nuestro, ¿no es cierto? Y la eficiencia en la personalización, digamos, en la comunicación de marketing. Aquí nuevamente un ejemplo interesantísimo es lo que está aplicando Facebook con un programa que se llama Deep Text, ¿no?, donde básicamente toma lenguaje contextual de lo que nosotros estamos compartiendo y comentando en Facebook e Instagram, y nos ofrece básicamente anuncios que van a ir de la mano, ¿no es cierto?, personalizados a ese contexto y a ese lenguaje que es el que yo estoy utilizando dentro de las redes, ¿no es cierto?, para que el aviso de una forma se adecue mejor a justamente mi propio perfil, y además lo que yo estoy definiendo o planteando en ese momento específico, ¿verdad? Bien. ¿Se está escuchando bien? Prefiero chequear por las dudas que no tuve ninguna... Sí, perfecto. Ninguna pana intermedia. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo perfecto. Bueno, voy terminando. Algunos ejemplos, es el caso de Hilton, ¿no es cierto?, que le estaba mencionando. Básicamente Hilton, lo que les comentaba, permite básicamente a través de, digamos, puede anticipar la fuga de clientes a través de redes neurales y extensiones de Deep Learning que permiten relacionar datos de, por ejemplo, dónde reservó, si fue, por ejemplo, a través de TripAdvisor o fue directo, qué día de la semana reservó, con qué frecuencia reserva en el hotel, cuáles fueron, obviamente, las tasas de satisfacción que tuvo cuando estuvo, ¿no es cierto?, en el hotel, qué opiniones vertió en redes sociales, integrar esa data y proyectar, por ejemplo, la probabilidad que tenemos de retención de ese cliente, ¿no? Temas que hoy Hilton está aplicando en su propia gestión. Otro tema interesantísimo es cómo el uso, digamos, de Alexa, Siri, está interviniendo la forma en la que hacemos marketing. Esto es un gran tema, un gran desafío para marketing, porque lo que estamos viendo es que a través de la inteligencia artificial, ya hoy estos dispositivos ofrecen marcas, productos, soluciones a nuestros consumidores que no pasan por, digamos, las marcas ni las empresas que van a intervenir. O sea, prácticamente la máquina está ofreciendo. La gran pregunta es, bueno, ¿de qué forma vamos a trabajar para poder interactuar con la máquina para que seamos una de las marcas y productos y soluciones referidas dentro de las soluciones que vaya a ofrecer los dispositivos como Alexa, Siri, Google, ¿sí? Gran tema para marketing. Y otro ejemplo, finalmente, es el caso Udacity, que es también una plataforma de educación en línea, ¿no es cierto?, que lo que está aplicando hoy día son chatbots, en donde fundamentalmente fueron aprendiendo, por ejemplo, a partir de qué palabras se han usado para poder hacer mejores niveles de tasas de cierre en venta de cursos online, y esas palabras, por ejemplo, dentro del chatbot aparecen sugeridas, por ejemplo, dentro de lo que un humano interactúa cuando está promocionando los cursos, y esas palabras sugeridas aparecen en forma obviamente inteligente
para poder ayudar, digamos, en el cierre de la venta, por ejemplo, de cursos. Es decir, acá es interesante que vemos cómo también se integra el tema de la máquina con lo humano también, que para mí también es un tema importante, no es que la máquina va a reemplazar al humano, ¿sí? Bien, acá, hasta aquí un poquito entonces lo que les quería compartir, darle un pequeño pincelazo, ¿no?, de cómo realmente hoy la tecnología está ahí, ya llegó, nos está cambiando el trabajo en marketing, y lo que les había comentado es que vamos hacia un marketing mix digital. ¿Cuál es la respuesta de marketing ya más en forma integral a esto? Vamos hacia un marketing digital. Como les dije, la primera definición es, digamos que son, digamos, en el marketing tradicional, segmentación y targeting. Bueno, estamos obviamente yendo hacia un mundo donde la personalización en el targeting es un tema, como mencioné, se puede hoy hacer a través de la tecnología. El punto va a ser hasta dónde podemos llegar en la personalización según el tipo de productos y marcas que ofrecemos. Y por supuesto el targeting en redes sociales, ¿no?, que también es un gran tema. Todos son temas que los dejo instalados, son temas que desarrollamos en el curso que vamos a dar dentro del programa, ¿cierto? En lo que hace a producto, por ejemplo, está toda la posibilidad de co-creación de productos con el cliente, integrar al cliente en lo que se llama el prosumidor, o sea, el productor consumidor, o sea, el cliente, además de consumir, produce, nos ayuda a co-crear la solución que van a tener. Y lo otro es el fenómeno de la personalización masiva, ¿no es cierto?, que también vamos también en desarrollos tecnológicos. En lo que hace a precios, por un lado está todo el desafío de la mayor transparencia de costos y precios que se da por la propia, digamos, transparencia de datos que tenemos en Internet, gran desafío, ¿no? Eso también es un riesgo de comoditización. Y por otro lado, algunas herramientas como el modelo freemium, que obviamente para productos digitales hoy está ampliamente instalado, ¿no? Ni hablar, mis hijos tienen FIFA, son gamers, y el freemium, digamos, es una muy buena forma de entrar y después ya de ir escalando en lograr facturar, ¿cierto? Y finalmente, lo que hace a comunicación, lo que típicamente en el mercado se habla como marketing digital suele centrarse más acá, y donde básicamente hablamos de, por un lado, la comunicación generada por usuarios, ¿sí? Un UGC es User Generated Content, ¿sí? O sea que es el contenido generado por los propios usuarios, y por otro lado, la aplicación de una herramienta que es el funnel de conversión para poder asegurar, digamos, la conexión entre la comunicación y la venta, digamos, de nuestros productos, ¿sí? Eso básicamente son grandes temas que me parece importante profundizar. En cuanto a canales, el desarrollo del e-commerce y este concepto de omnicanalidad, que es cómo se articula, ¿no es cierto?, lo físico y lo virtual en una forma que realmente responda de la mejor experiencia hacia nuestros clientes. No significa ni que es o canal físico o canal virtual, sino es cómo se integran ambos para generar una mejor experiencia al cliente. Bien, hasta acá un poco lo que les quería compartir y dejarles una pequeña reflexión con algunas preguntas que les pueden ser útiles. Por supuesto que ahí les dejo sobre el cierre de la presentación mi correo si desean hacerme más consultas. Encantado de poder ayudarlos. Por un lado, la pregunta, por ejemplo, inicial es un poco, si repasamos lo que estábamos viendo, ¿cómo ha cambiado la forma en la que en mi negocio, en mi empresa, le estoy entregando valor al cliente a partir del desarrollo digital? ¿Sí? ¿En qué aspectos? En el producto, en los canales, en la forma en la que le entrego, en cómo amplifico el producto con un servicio. Son temas que tienen que ver mucho con cada una de las problemáticas que les toca a cada uno de ustedes, ¿no? Después, preguntas relacionadas con el conocimiento del cliente. Estoy aprovechando datos que puedo obtener a través de los medios digitales para conocer mejor perfiles de cliente, buyer persona, perfilar, y además después entender cuáles son los medios y las plataformas más adecuados para conectarlos con ellos, cuáles son las motivaciones, los perfiles, ¿cierto? También todo un tema de profundización, ¿no? En lo que dice relación a producto, ¿tengo la posibilidad de involucrar a mis clientes en el diseño y selección de un nuevo producto? Esto tiene que ver, digamos, con algo que Cristian Cortés sabe mucho, que tiene que ver con el design thinking, ¿no? De ahí nace también, ¿no? Esta idea de
las metodologías, ¿no?, de Design Thinking es eso, van, co-crean con cliente, prueban, mejoran, de ahí es donde vamos hacia eso, pero donde la tecnología nos permite hacerlo a una velocidad mayor y a costos eficientes. Por otro lado, las campañas, programar cómo puedo conectar, pasarle un poco el control a mis clientes en términos de generación de contenido. Todavía las marcas somos, sobre todo en Chile, mucho de nosotros tener el control. La marca es la que dice lo que vamos a hablar en las redes. Y hoy los clientes son los que quieren hablar sobre las marcas, los productos o los temas en general, donde las marcas entran ahí en las redes, ¿cierto? Bueno, y finalmente, ¿cómo estoy cambiando? Probablemente esta es una de las preguntas que se han tenido que responder rápidamente en estos últimos 2 años. ¿Qué cambios ha habido en cómo mis clientes compran a nivel del e-commerce? Y si tengo mi tienda propia, o ¿cuál ha sido mi estrategia para abordar tienda propia? Me he ido a retailers online, he usado marketplace, todas las anteriores, ¿cómo articulo toda esa estrategia, ¿no? En definitiva, esto un poco la idea es que les sirva para reflexionar, ¿sí? Bien, estoy un poquito pasado en el tiempo, así que voy a dejar ya para preguntas, simplemente como resumen lo que les decía, ¿no es cierto? La tecnología nos está cambiando, esto tiene implicancias para marketing, la inteligencia artificial ya llegó y se está aplicando, ¿no es cierto? Sin embargo, sigue representando un gran desafío en cómo marketing se transforma para poder realmente aprovechar más esa tecnología y también volcarnos más integralmente a este marketing mix digital, no solamente en lo comunicacional. Bueno, eso es lo que les quería compartir. Bueno, muchas gracias, Martín. Bueno, solamente agradecerles nuevamente haber asistido. Quiero aprovechar de saludar, que veo que está aquí en la mitad de la pantallita, Patricio Moya. Patricio va a ser el expositor o uno de los 2 expositores de la siguiente presentación que vamos a hacer en este ciclo y que la haremos en el mes de marzo, y ahí les contaremos la fecha y eso, digamos, ¿ah? Y dejarlos súper invitados para que vayan o ingresen a la página www.sempercity.com y ahí están informándose de las nuevas charlas y de las cápsulas y los cursos que vamos a ir subiendo las próximas semanas, ¿ah? Así es que nada más que agradecer nuevamente y nos vemos en la siguiente charla. Muchas gracias. Muchas gracias.